9 de la mañana, 9 minutos, y vamos a otro tema. El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, anunció que se eliminarán las tareas para la casa en 6 colegios de la comuna para los alumnos de prekinder hasta octavo básico. Vamos a conocer los detalles, el contacto con nuestra unidad móvil. Carolina Belis, ¿de qué se trata esta iniciativa? ¿Cómo estás? Hola, Carolina. Hola Macarena, Sebastián, buenos días. Claro, esta es una medida que va a afectar aproximadamente 4.000 estudiantes, según lo declaraba ayer justamente el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. Y para conocer entonces en qué consiste o finalmente si es o no una buena medida, nos encontramos con Danilo Olivares, él es investigador de políticas educativas de Educación 2020. Danilo, buenos días. Preguntarte primero que todo, el anuncio, así tal cual, ¿cómo te parece a ti? ¿Positivo o negativo? Para nosotros es un poco erróneo la medida que se está tomando en la Municipalidad de Las Condes, principalmente porque el problema no está referido a la cantidad de horas que se destinan a las tareas, sino que los tiempos que se destinan a la jornada escolar completa. Chile es uno de los países que menos horas destina a nivel mundial a realizar tareas en el hogar, versus a la cantidad de horas que sí pasamos en la escuela, que es cerca del 35%, ¿ya? Por lo tanto, aquí la medida que nosotros apuntamos es que se está restringiendo la autonomía docente, se está restringiendo también la autonomía de los profesores de la escuela y ello también atenta hacia las libertades que pueden tener como herramienta pedagógica de las tareas. Entonces, lo que apuntamos nosotros es, primero, Chile es uno de los países que menos tareas manda para la casa, es uno de los países que más horas tiene dentro de las escuelas que pasan los niños y niñas. Por ende, la solución está en reducir las horas de las escuelas y no en las tareas que se mandan para la casa. ¿Y por qué si Chile es uno de los países que tiene la menor cantidad de horas de tareas para la casa, por qué esto se ha convertido en un debate, digamos, tan social durante el último tiempo? Incluso ha motivado un proyecto de ley, fue aprobado en el Senado el año pasado también. ¿A qué se debe entonces ese debate o la idea de que quizás en Chile se está destinando demasiado tiempo a realizar tareas en la casa? El principal tema es el agobio que sufren tanto los niños y niñas y estudiantes como los profesores. Eso es algo que no podemos desconocer. Están cansados, están agobiados, llegan a sus casas con actividades para hacer, y eso también se transmite en lo que ha sido la jornada escolar completa, como te reiteraba. Esta fue pensada para satisfacer el ámbito laboral de padres y madres y no para satisfacer los aprendizajes de niñas y niños. Por lo tanto, es súper importante que la regulación que hoy en día se haga vaya en la dirección de reducir las horas de clase que tienen niñas y niños y no de reducir la herramienta pedagógica que significa la tarea escolar. La tarea escolar, si uno la aplica de buena manera, tiene el incentivo de poder orientarse a los contextos de cada uno de los niños y las niñas, también de orientarse a otras actividades, es decir, salir del problema matemático y que lo vamos a revisar en clase o no, sino que tenga otro fundamento de apoyo más innovador. Y en estadísticas que nosotros manejamos de la Agencia de la Calidad, solamente el 4% de los profesores manda tareas para la casa de manera constante. La gran mayoría de los profesores no manda tareas para la casa o lo hace de manera esporádica. El tema está que el 33% de los profesores no revisa esa tarea, no la utiliza como un material pedagógico. Y eso es lo que nosotros queremos apuntar, que es una solución efectiva. Y cuando la propuesta del alcalde Lavín plantea que se eliminen las tareas, pero que se reemplacen este tiempo por algunos talleres pedagógicos, algunas otras áreas, por ejemplo, que puedan ser para los niños, ¿eso implica necesariamente un aumento también del tiempo en que los menores deberían estar en los establecimientos educacionales? ¿Se entiende así eso o no? Finalmente, si hablamos de agobio, de tiempo en que los menores están en los colegios, sería aún mayor, ¿o no? Bueno, los talleres que se busca implementar dentro de la Municipalidad de Las Condes son los talleres que también se prometieron para implementar en la jornada escolar completa, que eran que los colegios tenían horas de libre disposición para implementar talleres de teatro, culturales, deportivos, etcétera, pero que al fin y al cabo fueron utilizados para reforzamiento de matemáticas, reforzamiento de lenguaje, preparar pruebas estandarizadas como PSU y CIMSE, lo que llevó al fin y al cabo a tener más horas de clase, es decir, esas horas en las que podían ser utilizadas para talleres escolares fueron utilizadas para reforzar ciertas asignaturas. Por ende, la medida de implementar talleres es implementar lo que la jornada escolar completa en algún momento prometió.
Y cuando hablamos de implementar talleres, también se hablaba una parte, por ejemplo, de aumentar tecnología, la utilización de iPads, pero también, por otra parte, la interacción. ¿Cómo complementar esas dos áreas, considerando que ahora los niños dedican mucho más tiempo a la tecnología, a los juegos que son virtuales, más que finalmente a la relación entre uno y otro? ¿Cómo se pueden complementar estas dos áreas? Ahí está muy latente lo que son los procesos de innovación pedagógica que tienen que ir viviendo los establecimientos educacionales. Los análisis que nosotros hemos hecho, si uno mira un poquito de historia, hace 100 años se hacían las mismas materias que estamos haciendo hoy en día. Teníamos al profesor en la sala de clase, los alumnos pasivos detrás de los pupitres, y hoy en día seguimos con ese ritmo dentro de los establecimientos. Por ende, el uso de nuevas tecnologías, el uso de nuevas herramientas pedagógicas también está ligado a una innovación que pretenda también incluir nuevos aprendizajes. Nosotros seguimos teniendo los mismos focos de aprendizaje que el siglo pasado, cuando ya el mundo cambió. Por ende, lo que nosotros podemos inyectar con la utilización de la innovación, tenemos que tenerlo muy claro, que el utilizar la tecnología, que el utilizar el iPad, el PPT, el PowerPoint, la pizarra interactiva, no es un elemento que por sí solo vaya a generar mayores aprendizajes. Es una herramienta que puede ser utilizada para ese foco, pero no por sí solo va a generar mayores impactos. Por ende, ahí lo que se apunta también es que tanto los profesores como los municipios y el mismo ministerio se comprometan también a generar cambios dentro de lo que son las metodologías de aprendizaje de los estudiantes. Y cuando se toma esta decisión y se consulta a los directores de estos establecimientos educacionales y ellos están de acuerdo a realizarlo, ¿qué pasa cuando un profesor va, digamos, en contra de esta norma y considera que es importante para él enviar una tarea a la casa, por ejemplo, una vez a la semana? ¿Qué pasa en esa situación más allá de lo que establezca la alcaldía? ¿Puede un profesor negarse a cumplir una de estas órdenes? Bueno, como les comentaba al principio, la escuela y tanto los profesores tienen una autonomía que es súper importante de recalcar. Y está la autonomía a la base del profesionalismo que los docentes también aplican dentro de la escuela. Las herramientas que se utilizan, los procesos pedagógicos que puede utilizar un profesor son propios, y eso también es carácter de las particularidades de la profesión docente. Por ende, como se mencionó anteriormente, este fue un proyecto que el año pasado se trató de legislar, pero que la comisión que trabajó el Ministerio de Educación, en donde estaba Educación 2020 y otras organizaciones también de la sociedad civil, determinó que era un proyecto que era innecesario de legislar. Era algo que atentaba contra las libertades de los profesores, las libertades de los estudiantes, de los mismos establecimientos. Por ende, no es una materia que quede regulada, sino que es una estipulación que se puede establecer, pero que en ningún caso significa un elemento legal. ¿Y el Ministerio de Educación podría rechazar una iniciativa como esta que finalmente tiene un carácter comunal? O sea, el Ministerio tiene una postura al respecto, es una postura que se trabajó el año pasado, como les mencionaba, con otras organizaciones, en donde se estaba en contra de legislar este proceso, de regular que existieran o no tareas para la casa, y eso también haciéndolo como un análisis comparado a lo que pasaba en otros países. Por ende, ahí el Ministerio, nosotros esperamos que se pronuncie sobre el tema, que se pronuncie principalmente en el agobiar o de restringir ciertas habilidades pedagógicas que son parte de los profesores. Es decir, el Ministerio podría aplicar una normativa en contra de esto, podría dejarla sin efecto finalmente, ¿o no? Nosotros esperamos que el Ministerio se pronuncie frente al tema, que también haga parte de lo que se trabajó el año pasado, de los compromisos que se establecieron el año pasado en la comisión, y que se avance en esa libertad pedagógica que permita a la escuela, a los mismos municipios, a establecer ciertos requerimientos. La Municipalidad de Las Condes puede establecer estos procesos de talleres, de distintas habilidades pedagógicas, porque también tiene un financiamiento que le permite realizar esa posibilidad. Pero no todos los municipios de Chile tienen la posibilidad de establecer estos talleres, estos elementos pedagógicos que le permitan a los estudiantes lograr mayores aprendizajes. Y eso también es parte de la desigualdad del sistema educativo. Bueno, muchas gracias. Están entonces las palabras de Danilo Olivares, él es investigador de políticas educativas de Educación 2020, dándonos cuenta entonces su parecer con respecto a esta nueva iniciativa que se ha lanzado en la comuna de Las Condes y que, como ya les decíamos, va a afectar a 4.000 estudiantes de 6 establecimientos educacionales. Correría para todos los niños entonces de prekinder a octavo básico y se aplica en la escuela Juan Pablo II, Paul Harris, Santa María de Las Condes, Leonardo da Vinci, Simón Bolívar y San Francisco del Alba. Son 6 establecimientos entonces en que se va a aplicar esta normativa que tiene que ver entonces con eliminar las tareas para la
casa, como ya les decíamos, de prekinder a octavo básico, y que busca entonces implementar talleres complementarios que sean interactivos entre los niños, pero también que puedan incentivar la tecnología para hacer uso de ella de la forma que pueda ser más pedagógica y así entonces mejorar su aprendizaje. Algo que entonces, como ya lo veíamos de parte de Educación 2020, no sería el mecanismo más efectivo para mejorar el aprendizaje, pero que sí podría entonces ayudar a incentivar el debate en torno a las tareas que se envían para la casa. Macarena, Sebastián. Gracias, Caro, por traernos parte de este tema que también es motivo de la pregunta. Que tengas un buen día.